Bien, vamos a la información. NBC sacó esta data. Esto entiendo que fue anoche. Vamos a escucharlo, está también subtitulado. Miren esto. After striking alleged drug cartel boats, now the U.S. could be planning strikes inside that country. Gabe Gutierrez is at the White House live for us tonight. And Gabe, what have you learned? Hi, Tom. NBC News has learned that U.S. military officials are drawing up options to target drug traffickers inside Venezuela, possibly in a matter of weeks. That's according to 2 U.S. officials familiar with the planning and 2 other sources familiar with the discussions. The sources say the president has not approved any of the plans yet, which include drone strikes targeting drug labs. The Trump administration says it's blown up boats near Venezuela that were used by drug traffickers, but the Venezuelan government has denied it, and the country's leader, Nicolás Maduro, says the U.S. wants to force him from power. A senior administration official says Middle Eastern allies have served as intermediaries in talks with Venezuela. Tom? Bien, ya están hablando de un inminente ataque, ya sobre la mesa digamos, hay la posibilidad de que los ataques no sean solo en aguas internacionales como hasta ahora, sino que ocurran dentro del territorio venezolano, Carlos. Sí, bueno, en nuestra última transmisión yo te adelanté esta versión que venía de 2 fuentes norteamericanas. NBC tiene 4 fuentes, evidentemente ellos trabajan mucho más que nosotros, están adentro. Una de las fuentes, según mi versión, es directamente de la Casa Blanca, y hablan de semanas. ¿Por qué es importante el tema semanas? Porque hay que recordar que la última semana de octubre es la reunión Xi Jinping-Trump. Entonces, esto empezó justo después de la reunión de Trump con Putin. Luego tenemos al final de octubre Trump con Xi Jinping. Y te están diciendo que vienen ataques sobre el territorio. Ataques sobre el territorio que, según mi información, van a ir en escalation. Van a comenzar con depósitos fundamentalmente de alijos de cocaína y de fentanilo que tiene en su territorio Venezuela. Ojo con la frontera con Colombia. Luego hablaremos de la complicidad del casi dictador colombiano con Nicolás Maduro. Te decía yo antes de entrar, hoy Donald Trump está más enojado personalmente con el presidente Petro por las cosas que ha dicho y dice que con Nicolás Maduro, que lo considera un monigote peligroso, pero un monigote. Lo de Petro fue muy grave en Estados Unidos, luego lo veremos. Recordamos que todo esto se da en el contexto de simulacros de conflicto armado que ya tienen lugar en Venezuela, con un despliegue de la sociedad civil y también de los funcionarios públicos de la tiranía que se preparan, insisto, para el estallido final del conflicto. El día sábado, nosotros también lo comentábamos en este canal, hubo un simulacro, y ese mismo día el gobierno de los Estados Unidos publicaba este video. Vamos a verlo. Has taken bold, decisive action to protect our own citizens. A ver, tenemos un problema, un segundo, vamos de nuevo. So far this year, narco-trafficking and related criminal activity is a clear and present danger to us all. The United States, under President Trump's leadership, has taken bold, decisive action to protect our own citizens and to support our regional neighbors in battling the scourge. So far this year, the United States has designated 13 of these organizations for what they are: terrorist organizations. Such organizations torture, maim, mutilate, and murder with impunity. They're the enemies of all humanity. We are meeting to figure out how we can work collectively to keep you safe, to stop these organizations, to dismantle them, so that we can stop the drug flows, stop the arms flows, stop the illegal immigration that these organizations are pushing. Bien, este video fue publicado justo el mismo día en que en Venezuela se hacía este simulacro de conflicto armado, y destaco del video la cantidad de veces que aparece el cartel de la recompensa de Nicolás Maduro, que hoy está en $50 millones. Es decir, no solamente... es muy importante esto que vos marcás, Agustín. Después la gente que nos está siguiendo en vivo seguramente va a poder revisar el YouTube que vos colgás en la red después de cada transmisión, y van a ver que no solamente aparece Maduro, en una de las partes aparece el cartel con todos los buscados venezolanos. Pero bueno, sigamos adelante, porque esto es en realidad una demostración de lo que se está viniendo. Es un paso a paso
por parte de los hombres del Comando Sur de los Estados Unidos. Mirá, ese día también se publicó un video de Diosdado Cabello diciendo que ellos no quieren guerra, ellos quieren la paz. Una declaración bastante curiosa si uno recuerda las declaraciones de este señor cuando se robaron las elecciones, donde decían que estaban listos para la guerra, claro, porque ellos concebían una guerra en la cual tenían que matar a civiles venezolanos. Ahora que sería una potencial guerra con Estados Unidos, ellos cambian el relato y dicen que quieren la paz y no la guerra. Esto fue el día sábado. ¿Ustedes creen que los que estamos aquí queremos una guerra? Aquí nadie quiere guerra. Nadie, los venezolanos no queremos guerra, nosotros queremos paz. Ustedes creen que hoy es sábado, ¿verdad? Sábado. Hoy es sábado. ¿Cuántos no estarían tranquilamente en la playa? Pero la patria los llamó para el entrenamiento y dijeron, presente. Así es, así es. Así se construye una patria inexpugnable, inexpugnable. ¿Ustedes creen que...? Bueno, hay un cierto cambio. La patria será inexpugnable, pero yo cuando pueda rajo, diría Diosdado Cabello, ¿no? En términos latinoamericanos, me voy en cuanto pueda. Rajo decimos en la Argentina, ¿no? Entre los objetivos que supuestamente el gobierno de Estados Unidos estaría pensando atacar, hay una fábrica de drones, me comentabas hace un rato en una llamada, ¿cierto, Carlos? Efectivamente, los objetivos que se ha dejado trascender, porque ya a esta altura dejan trascender los americanos lo que quieren ir dejando, ¿no? Lo que está muy claro es que, como te dije antes, los objetivos primarios son los alijos de cocaína y fentanilo. Objetivos secundarios son dos. La fábrica de drones, eso depende mucho de la reacción del régimen ante el primer bombardeo. Y en segundo lugar, el famoso búnker que tiene el trío, porque dicen que de Maduro es de los tres, y la versión que tiene la inteligencia norteamericana es que ellos duermen cada noche al lado del avión, a ver si se pueden escapar. Bueno, acá tenemos algo de la información que ha publicado uno de los portales que siguen estos acontecimientos. Descubra cómo Venezuela utiliza drones iraníes para potenciar ataques de precisión y defensas costeras. También se ha hablado de una fábrica de la cual ya se dejó trascender también su ubicación. Sí, está con latitud y longitud, como la que usan los aviones. Casualmente la versión que se ha dejado correr es la ubicación de esta fábrica en Maracay, donde está no solamente la planimetría de Google, sino digamos, la forma en que tiene un avión de buscar un objetivo. Estamos viendo ya identificado el lugar a través del sistema de Google Maps. Esta fábrica estaría en la base aérea El Libertador y podría llegar a ser uno de los objetivos de un potencial ataque en territorio venezolano que los medios de comunicación norteamericanos ya empiezan a anticipar y hablan de las próximas semanas. Mirá, también estos drones, quisiera explicarle a todos, estos drones son lo que fabrica específicamente Venezuela con tecnología y obviamente toda la capacitación de Irán, son drones suicidas, lo que se llaman drones kamikaze. Esos drones son enviados por triangulación a Rusia y los usa Rusia para atacar Ucrania. Inclusive me han informado que hay vuelos directos que han ido a Bielorrusia con este tipo de drones sin pasar por Teherán. Esto es muy significativo, por algo que vengo yo repitiendo y quiero decírselo a la gente. Fíjense, toda la contaminación que tiene la dictadura, la narcodictadura, con Rusia, conocemos los negocios en materia de petróleo con China, con Irán. Ahora, en estos días donde se están rodeados, no apareció una escuadrilla de aviones rusos, ni una escuadrilla de aviones chinos, no apareció aviones iraníes, no apareció nadie a defender a la narcodictadura. Hasta su viejo socio, Lula, le cerró la frontera y dijo, no, con esto no tengo nada que ver, yo no lo reconozco a Maduro,